Arrastrada por una manada de bueyes negros. Se dice que la carreta Nahua es conducida por la muerte, aunque algunos aseguran que quien se encarga de dirigirla es ni más ni menos que el mismísimo diablo, y que muchas veces es escoltada por una serie de seres sobrenaturales, como duendes y almas en pena. Esta leyenda tiene sus raíces en la tradición oral de Nicaragua y ha sido transmitida de generación en generación, por lo que hago hincapié en la posibilidad de ciertas variaciones en los detalles específicos de la leyenda de la carreta Nahua, según la fuente o región donde se cuente. Dicho esto, aquí les cuento una historia ocurrida por allá del año 2008 en la ciudad de Granada y que tiene que ver precisamente con este espectro ser del inframundo. En la hermosa ciudad colonial de Granada, Nicaragua, vivía un hombre llamado Rafael. Era conocido por su mal carácter, por ser mujeriego y su naturaleza mentirosa. Además, Rafael poseía un negocio en el que estafaba a sus clientes sin ningún remordimiento. Engañaba y robaba sin pensar en las consecuencias de sus acciones, pues su padre era amigo íntimo de las autoridades y siempre salía bien librado de cuanto cargo o denuncia se hiciera en su contra. Un día, mientras escuchaba una historia de tesoros y piratas en el famoso programa radial Pancho Madrigal, a Rafael se le ocurrió inventar que en las ruinas del viejo hospital de Granada estaba enterrado un antiguo tesoro que supuestamente databa de tiempos de la conquista, por lo que comenzó a correr la voz entre sus conocidos, clientes y compañeros de trago para idear un plan que le daría grandes ingresos sin necesidad de mover un dedo. Después de un par de meses, se corrió la voz del supuesto tesoro en casi todo el departamento de Granada. Casi todo el mundo, todos los habitantes y pobladores de la ciudad de Granada llegaron a conocer esta historia inventada por Rafael. Con sus artimañas y manipulaciones, logró convencer a un grupo de incautos de invertir en su supuesto negocio de búsqueda de tesoros, alegando que las ganancias serían 5 veces mayores a lo que estaban invirtiendo. La noche del 6 de junio del 2008, aproximadamente una semana después de que sus víctimas le habían dado la supuesta inversión, Rafael se encontraba solo en la oficina que tenía contiguo a la sala de su casa, contando el dinero que había logrado robar a sus supuestos inversores y calculando las ganancias extras que le daban sus negocios fraudulentos. Celebraba su éxito tomando del licor más fino que poseía y escuchando su música preferida. Pasaron las horas y el reloj viejo de la casa dio las 12 de la medianoche. De repente, un viento gélido comenzó a soplar en la calle y de alguna manera lograba colarse dentro de la casa. Rafael sintió temor, pero al poco tiempo dejó de importarle. El viento aumentó su agresividad y de repente, sonidos distantes como de unos bueyes arrastrando algo pesado se escucharon en la oscuridad. Sin previo aviso, la puerta de la oficina se abrió violentamente, revelando una densa niebla negra que invadió la habitación. Como se dice popularmente, a Rafael se le fue el guaro al diablo, y un cortocircuito dejó totalmente a oscuras la oficina. Paralizado por el miedo, observó cómo una especie de carreta antigua, cubierta de polvo y con ruedas desgastadas, ingresaba a la oficina por sí sola. Los bueyes negros que la arrastraban emitían gruñidos perturbadores y amenazantes. Rafael se frotaba los ojos, tratando de hacer desaparecer aquello que veía. Pero no era parte de su imaginación. La famosa carreta Nahua había entrado a sus aposentos con un solo objetivo. El viento se calmó y una especie de figura o silueta que se asemejaba al diablo, vestido con harapos y con ojos llameantes, se alzaba en el pescante de la carreta, observando fijamente a Rafael. Los duendes y almas en penas rodeaban la oficina, murmurando y riendo malévolamente. La carreta Nahua,
con su aura de terror y maldad, avanzaba hacia Rafael, quien se derrumbó en un rincón de la habitación temblando de pánico. La voz del diablo resonó en su cabeza, recordándole todas las acciones corruptas y egoístas que había cometido a lo largo de su vida, y anunciando que era el momento de pagar. Rafael reaccionó e intentó desesperadamente escapar. A como pudo, logró salir de la casa y comenzó a correr en dirección a la catedral. Avanzó quizás media cuadra, pero la carretanagua se abalanzó sobre él, envolviéndolo en una nube de oscuridad. En medio de la noche se escucharon los gritos de terror de Rafael, al punto de despertar a todo el vecindario, que rápidamente salieron a la calle para ver qué estaba pasando, pero no vieron absolutamente nada. Todos sabían la mala persona que era Rafael, y también se sabía que para esos días el espanto de la carretanagua había sido vista por varios granadinos, por lo que no fue difícil deducir lo que acababa de acontecer. A partir de ese momento, Rafael desapareció sin dejar rastro. Su padre pagó a expertos en búsqueda de otros países para que dieran con el paradero de su hijo, pero fue imposible. Desesperado y al punto de dar por muerto a su hijo, el padre de Rafael decidió intentar una última cosa: consultarle a un adivino perteneciente a los pueblos brujos de Nicaragua, quien le confirmó que al día de hoy Rafael fue condenado a vagar por la eternidad como un alma atormentada más de la carretanagua, castigado por sus malas acciones. La historia de Rafael y su trágico final se dio a conocer por toda la ciudad de Granada, dejando como moraleja que aquellos que se portan de forma incorrecta y lastiman a los demás eventualmente enfrentarán las consecuencias de sus actos. La leyenda de la carretanagua se convirtió en una advertencia para los granadinos y el resto del país, recordándonos que la maldad jamás queda impune.